Les invito, hermanos, a leer esta mañana en la primera carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 12 hasta el 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 12 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Siguiendo con la temática de esta carta, tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos. Hace un momento cantábamos la esperanza cierta que tenemos, porque el Señor mismo prometió ir a prepararnos un lugar, ¿verdad? Un lugar incomparable, inefable, que no es posible describir para nosotros, pero es el lugar glorioso porque Él está ahí. Y un lugar no hecho de manos. A ese lugar vamos nosotros porque es su voluntad que nosotros estemos donde Él está. Mientras estamos caminando en esta tierra, y en esta tierra los hijos de Dios no somos amados por el mundo. ¿Sí? Si fuésemos del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos del mundo, entonces no es de extrañar, hermanos, que el mundo nos aborrezca. Y cuanto más cuando nosotros nos afirmamos en presentar, así como leímos aquí, defensa con mansedumbre de la esperanza, acerca de la esperanza que tenemos. Porque el mundo aborreció y aborrece a Cristo como luz. ¿Sí? Porque la luz pone al descubierto lo que hay en las tinieblas. ¿Sí? Y eso es lo que no quiere el impío, el pecador, no quiere que sus obras sean descubiertas. Entonces aborrece y no viene a la luz. Tengamos presente eso, hermanos. El Hijo de Dios no debe esperar el éxito y el aplauso en el mundo, el aplauso del mundo. Cuanto más manifestamos una conducta santa delante de ellos, eso mismo ya es una denuncia y ya genera incomodidad en el inconverso. El versículo 12, el primero que leímos, es especialmente alentador
nos afirma en la confianza en el favor de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice. Aquí está citando el Salmo 34 y dice que nuestro Señor está atento a nuestras oraciones, sus ojos están velando sobre nosotros, sus oídos atentos. Nosotros sabemos que justos, en rigor, nosotros no somos por nosotros mismos y éramos más bien injustos. En el versículo 16 nos recuerda eso. El versículo 18 mejor, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así dice la palabra del Señor. Pero en Él somos justificados. Él es nuestra justificación, santificación y redención. Él es nuestra justificación. Él es nuestra justicia. Y eso nos da descanso. Eso nos da descanso, nos da certeza, la certeza de su favor. En el versículo 15, que hemos leído también, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto de santificar a Dios el Señor? Ustedes recuerdan que cuando los discípulos le pidieron a Jesús, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar así como también Juan le enseñaba a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús les enseñó y comenzó con esta petición. Esta es la primera petición de aquella oración y les dijo, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Estamos viendo qué quiere decir esto de santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, en Isaías 8:13 también, el Señor le dijo al profeta Isaías, le transmitió esto para que sea su voz para el pueblo, y le dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Y nosotros sabemos que Dios, nuestro Señor, es santo, perfectamente santo, completamente santo, absolutamente santo, en el sentido de su moral, de su perfección. No hay en él ninguna injusticia, no hay ninguna maldad, no hay sombra en él de lo que nosotros conocemos como pecado. ¿Sí? No hay, solamente en él hay verdad, perfección, justicia. Entonces, en ese sentido nosotros no podemos santificar a Dios más de lo que Él es santo. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos hacerlo así como dice acá en el versículo que leímos en Primera de Pedro, podemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿En qué sentido? Y en el sentido de enaltecerle y honrarle a Él de una manera absolutamente distintiva, ¿sí? Supereminentemente mayor que todo lo que existe. Entonces, Dios no es igual a nada y nada se le puede igualar a Dios. Y nada es mayor a Dios y nada es igual tampoco, vuelvo a decir esto, porque Él es único. Isaías 45:5,
Isaías 45:5, el Señor dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor. Ninguno, no hay más. No hay Dios fuera de mí. Así es el Señor. El hombre, en su intento de acercarse a Dios, fabrica dioses o pretende que Dios sea según su propia imaginación, según nuestra propia imaginación, y muchas veces hace que Dios sea simplemente, así ya hacían también en la antigüedad, en Samaria, cuenta la historia, cuentan las escrituras, que servían a Jehová, pero también le servían a otra multitud de dioses paganos, entonces igualando nomás a Dios, ¿sí? con la otra serie de dioses a quienes ellos también servían, ¿sí? A Jehová nuestro Dios, cuando le conocemos de verdad a Dios, nosotros no podemos igualarle a Dios en dignidad, ni en santidad, ni en grandeza, ni en perfección, ni en poder, ni en soberanía. No podemos igualarle a nada ni a nadie con Dios. El único en la palabra de Dios que se menciona como igual a Dios y a quien le debemos la gloria y la alabanza, así como a Dios, es Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso también nos confirma la deidad, el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a mirar en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, ¿sí? Como en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, una de las tantas, de los tantos lugares en la Escritura en que encontramos que nuestro Señor Jesucristo es igual a Dios porque Él es Dios mismo, ¿sí? No vamos a leer muchos versículos porque no tendríamos tiempo, pero es suficiente ejemplo. En Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo recibe la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos junto al que está sentado en el trono, su Padre y nuestro Padre, así dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Es porque Él es uno y es Dios con el Padre. Y solamente Él es santificado como Dios en nuestros corazones. En Isaías 45:20 también. Yo voy un poco rápido. Después ustedes tienen la oportunidad de repasar esto. Ahora, si es que no alcanzan a mirar en sus Biblias, también hay quienes toman notas y otros que pueden volver a mirar después. Gracias al trabajo que hacen nuestros hermanos para que esto también se vea en el canal de Pivayo. Isaías 45:20 dice: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios
que no salva. Eso también es, hermanos, para saber qué significa santificar a Dios. Cuando santificamos a Dios, nosotros, porque tenemos el conocimiento del Dios verdadero, nosotros no podemos hacer como hacían los paganos y como hacen, ¿verdad? Que erigen el madero de su ídolo y ruegan a un Dios que nos salva. Nosotros no podemos rogar, y quien cree a Dios, quien conoce a Dios, no puede rogar a alguien que nos salva, ¿sí? Porque solamente nuestro Dios es quien salva, y solamente nuestro Dios y Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que esto no es para generar simpatía de ninguna manera, pero dice la palabra del Señor que nosotros no predicamos para agradar a los hombres, sino que predicamos para agradar a Dios. Y predicamos la verdad, porque eso es lo que el hombre necesita conocer. Santificamos a Dios en nuestros corazones cuando invocamos y damos honra a su nombre. La iglesia como cuerpo y cada miembro en particular debe hacer esto. Debemos traer honra a su nombre y debemos manifestar al Dios único y verdadero y al nombre que Él exalta sobre todo nombre. Ustedes recuerdan en la carta a los Filipenses, vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 9 hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes saben muy bien, hermanos, y creo que cualquier persona que practica alguna clase de piedad religiosa, y mayormente aquellos que se llaman cristianos, saben que el arrodillarse, el ponerse de rodillas, ¿sí?, es un acto de adoración, ¿sí? Y que el Señor reiteradas veces en la Escritura nos muestra que delante de lo que no es Dios, nadie debe ponerse de rodillas. ¿Se acuerdan cuando Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 9 y 10, cuando se encuentra con Cornelio, ¿sí? Y Cornelio se postra como para rendirle homenaje a Pedro? Pedro dice, no, un momento, yo apenas soy siervo, a Dios tenés que adorarle, ¿sí? No permitió que aquel hombre se arrodillara delante de él, porque eso es un acto de adoración, ¿sí? Aunque el hombre muchas veces en su inconsciencia o en su falta de conocimiento pretenda hacer eso delante, por ejemplo, de líderes, delante de reyes, delante de dignatarios, eso es algo que corresponde a Dios. Y por eso Dios, porque nos declara su palabra que Jesucristo es Dios y es uno con Él, entonces dice que le dio a Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es uno y es Dios con el Padre. Y así como aprendemos en esta carta de Pedro, dice que tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir entre los inconversos. Y dice también en el versículo 15, y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificadle en vuestros corazones, dice, y estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra conducta, hermanos, tiene que ser notoria, no porque buscamos que sea notoria así en el sentido que hacían los fariseos, sino porque no andamos como los demás. Baste ya el tiempo en que anduvimos así, como agrada a los gentiles, dice. Nosotros no andamos como los demás que andan en la vanidad de su mente, mente carnal y mente entenebrecida por el pecado. Cuando andamos así, cuando andamos de una manera distintiva, no como agrada a los hombres sino a Dios, entonces siempre llamamos la atención. Siempre vamos a llamar la atención y también damos lugar a que nos demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, así como dice aquí la palabra del Señor. Y entonces nosotros damos testimonio de cuál es la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Con mansedumbre y reverencia, dice la palabra del Señor. A veces nuestras ganas de que las personas se conviertan a Cristo nos llevan a discutir, como tratando de convencer a las personas. Hermanos, nosotros no podemos convencer al que no desea creer, porque muchas veces el inconverso demanda razón, quiere explicaciones acerca de Dios, acerca de las cosas que hace Dios, simplemente porque desea justificarse en sus propios pecados, en su propia maldad, en su propia injusticia, ¿sí? Y pretende juzgar a Dios y juzgar también a los que creemos en Dios, ¿sí? Y trata a Dios y a los creyentes en Dios como injustos, intolerantes y todas esas cosas. Y mayormente en este tiempo posmodernista en que se llama a la tolerancia, ¿sí? A convivir entre todos, sea cual sea nuestra manera de pensar. Nosotros, hermanos, como les decía, nosotros no somos quienes vamos a convencer y menos vamos a convencer al que no quiere creer. Porque si el mundo no quiere creer es porque no quiere venir a la luz, porque la luz pone de manifiesto lo que ellos hacen en las tinieblas. No tenemos que afligirnos, hermanos, por eso, pero sí dice el Señor que tenemos que dar testimonio de aquel que es la razón de nuestra vida y de nuestra esperanza, Jesucristo. Hoy nosotros podemos y hoy tenemos que testificar, aunque siempre existe la posibilidad, muy alta posibilidad, de que esto, en lugar de acarrearnos simpatía o favor, esto nos acarree desprecio, cualquier clase de padecimiento, burlas. Eso es todavía en nuestro ambiente. Hay otros lugares en donde la persecución y el aborrecimiento de Dios llega a puntos mucho más graves, donde se persigue y se mata a los que predican abiertamente el nombre de Cristo. Pero eso también, hermanos, tiende a que vuelva también a ser, así como ya fue en otros tiempos también, en estas partes del mundo, ¿sí? Ustedes saben que se persiguió también en el llamado mundo occidental y cristiano, se persiguió y se mató, ¿sí?, a aquellos que se afirmaban en el Cristo de la Biblia,
Y eso todavía puede suceder, hermanos, y tenemos que estar preparados para eso. Si queremos el favor del mundo, vamos a tener que callarnos, ¿sí? O vamos a tener que aceptar a ese Dios creado a imagen y semejanza del hombre, a ese Dios que tolera el pecado, ¿sí? Que tolera y permite el pecado. Pero el Dios en quien nosotros creemos, hermanos, es un Dios lento para la ira, así como le dijo el Señor a Moisés, y rico en misericordia, que perdona la maldad del hombre, que se arrepiente, pero que no va a dejar sin castigo al pecado. Sí, ese es el Dios en quien nosotros creemos. En el versículo 18 me dice, que ya hemos leído, pero vamos a subrayar ahora, que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces Él padeció una sola vez por los pecados. Él padeció. Y padeció dejándonos ejemplo para seguir nosotros sus pisadas. Y Él hizo eso como justo para llevarnos a los injustos a la reconciliación con Dios el Padre. Sus hijos, su iglesia, estamos llamados, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo, estamos llamados a seguir sus pisadas, padeciendo también con Él. Es lo que significa, en otras palabras, aquello que dice Colosenses 1:24. En Colosenses 1:24, hermanos, hay una palabra muy interesante que dice el apóstol Pablo, y tiene que ver con esto, ¿sí? Con seguir sus pisadas, padeciendo también con Él. Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como miembros de la iglesia tenemos parte también de los padecimientos de Cristo, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Si la cabeza padece, el cuerpo también padece. Los miembros también padecen. Si esa es la voluntad de Dios, como dice acá en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17, que leímos también ya, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Jesús dijo: si a mí me persiguieron, también les van a perseguir a ustedes. El siervo no es mayor que su Señor, también palabras de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos llama el Señor. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Muchas veces, y yo creo que nunca es demasiado aclarado, nunca está por demás, ¿verdad? Hay tanta gente que asocia esto que Jesús dijo de tome su cruz y sígame con el sufrimiento, así, el sufrimiento, las cargas de la vida, ¿sí? Y por ejemplo, algunos dicen: no, y esta pues es mi cruz, ¿verdad? Dice, puede por ejemplo decir una esposa porque tiene un esposo alcohólico, por ejemplo, ¿verdad? Este Señor es mi cruz, ¿verdad? O alguno puede decir, quizás, qué sé yo, que su suegra es su cruz, ¿verdad? Bueno, yo estoy poniendo entre tanto, o mi cruz es mi enfermedad, o mi cruz es mi hijo drogadicto, o mi cruz es... Hermano, esos son padecimientos, pero cuando Jesús habla de tome su cruz y me siga, en realidad Él está hablando exactamente de lo que significa tomar una cruz y emprender un camino. ¿Detrás de quién? Y detrás de Jesucristo.
y me siga, dice. Cuando Jesús tomó la cruz, ¿a qué fue? Fue a morir, ¿sí? Y si nosotros vamos tomando nuestra cruz detrás de Él, también vamos a morir, hermanos. La cruz no es un simple padecimiento que me trae dolor y aflicción. Sí, claro que nos trae todo eso. Pero cuando nosotros tomamos la cruz, decimos, así como dice Pablo, en Cristo, en la cruz de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo muero al mundo y el mundo muere para mí. Y si eso implica, como ha implicado para muchos creyentes y todavía hoy en muchos lugares del mundo, implica hasta la muerte física inclusive, y está bien, esa es la cruz, hermanos. Porque ¿para qué uno toma una cruz? Uno toma la cruz de Cristo para morir. No es para hacer una manifestación y para decir me voy a crucificar hasta que me den el aumento de sueldo que estoy pidiendo o cosas como esa. ¿Sí? Eso es una burda pretensión. La cruz no es eso, hermanos. La cruz es un instrumento de muerte. Así que cuando vamos en pos de Cristo es porque decimos, bueno, si mi Cristo, mi Señor padeció hasta la muerte, aquí voy yo también. Si esa es su voluntad, siguiendo sus pisadas. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, porque nosotros también, hermanos, padecemos si esa es su voluntad. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de la Biblia, no es de ninguna manera, no es entregate a Cristo y vas a ver cómo Él soluciona todos tus problemas. Vas a ver cómo Él te va a prosperar en tu vida y te va a dar la llave del éxito y Dios va a abrir todas las puertas y vas a tener un mejor trabajo y se van a arreglar todos los problemas de tu familia y etcétera, etcétera. Eso es propaganda nacida en el infierno, hermanos. Sí. Ese no es el Evangelio de la Biblia. Sí. El Evangelio de la Biblia es así como está viendo, como el Señor nos dijo. ¿Sí? Dios, sí, claro que Él nos va a prosperar en el camino que Él trazó para nosotros, así como le dijo a Josué. ¿Sí? Prosperar es avanzar, hermanos, avanzar en el camino trazado por Dios para nosotros, y ese camino nos lleva necesariamente a morir con Él. Porque ese es el camino del discípulo. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. El que quiera ser mi discípulo, ¿sí? No es el que quiera ser mi discípulo, yo le voy a dar una llave para que tenga su negocio y para que su hato de ganado sea cada vez más grande, y etcétera, etcétera. Eso es mentira, hermanos. Ese no es el Evangelio de la palabra de Dios. Y yo sé que esto también no es simpático, pero como dicen los hombres que escribieron la palabra de Dios, dictada por Dios, si quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Sí. Para terminar, leo en el capítulo 4, versículo 1, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él padeció en la carne. Bueno, prepárense ustedes, dice, ármense ustedes del mismo pensamiento. Oramos, hermanos, para terminar. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, queremos como hijos tuyos y como miembros de tu cuerpo
santificar tu nombre en nuestros corazones, Señor. Porque nada hay semejante a ti, nadie semejante a ti, Señor, que merezca la honra, la gloria y la alabanza. Que podamos hacer eso, Señor, en nuestro andar, en nuestra conducta diaria, y que podamos también armarnos del mismo pensamiento de Cristo Jesús, quien padeció por nosotros y quien sufrió por nosotros la muerte y muerte de cruz. Que nos dispongamos a sufrir también lo que corresponde, la parte que corresponde a la iglesia, cuya cabeza es el Señor. Nosotros como miembros de su cuerpo. Gracias porque nos haces prosperar en este camino según tu voluntad, Señor, para morir con Él y vencer así al pecado y resucitar con Él para siempre a la vida eterna que nadie nos va a quitar, Señor, porque nadie nos va a arrancar de tu mano, de la mano de tu Hijo y de tu mano, Señor. Te alabamos, te bendecimos en su nombre. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria a ti, Señor, que estás sentado en el trono, y al Cordero, a tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.